Gracias por su paciencia y vamos a tener un cambio en este último momento. Vamos a pasar, tener el honor y el privilegio de darle el privilegio a nuestro querido hermano y amigo, el doctor David Ramírez, tercer asistente general, para que escuchemos la palabra que él tiene para cada uno de nosotros y terminaremos orando en intercesión para finalizar esta parte del programa de este día. Todavía hay 60 invitaciones para los que no recibieron, pastores de distrito y pastores y líderes. Pueden buscar en el mismo lugar a la salida, cuando vayamos saliendo, sus boletos. Hay 60 que usted puede adquirir para reunirse hoy a las 2:30 de la tarde. Así que para mí es un honor en esta hora y pedirle a cada uno de nosotros, y se lo voy a pedir por dos aspectos, por aspectos saludables físicos y por respeto. Le voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Quiero que recibamos al doctor David Ramírez, tercer asistente al Comité Ejecutivo de la Iglesia de Dios. Cada uno podríamos decir muchas cosas del doctor David Ramírez, pero él por sí solo eres nosotros. Bienvenido a casa y gracias por seguir marcando historia. Gracias por ser el primer en la historia de 135 americanos en el Comité Ejecutivo. Estamos orgullosos de ti. Gloria a Dios. Hay otro anuncio, hermanos. Se ha suspendido el almuerzo, se declara ayuno este día viernes. Pueden tomar asiento, Dios les bendiga. Wow, qué deleite, qué banquete. ¿Quién dijo que la iglesia de Dios se aburre, hermano? Con todo lo que la iglesia de Dios en América Latina está haciendo, yo creo que toda la Trinidad está concentrada en América Latina y en la iglesia de Dios de América Latina. Es increíble. Yo y Fernanda, que me acompaña, mi hermana también de Chile está con nosotros. Estamos disfrutando enormemente. Gracias, Doris, por el tremendo mensaje a nivel de Asamblea General que nos entregaste anoche y que ha conmovido nuestras vidas. Y todos los oradores de esta mañana, si usted tiene sus oídos abiertos, el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Y nos está hablando de diferentes maneras. Me gustó cómo lo puso verlo. Nos está hablando con voz de mujer. Qué tremendo, ¿eh? Para los hombres tenemos que escuchar la voz de Dios, no a través de esa voz de mujer y también de la voz de la niñez, de la adolescencia. Hermano Otoniel, lo felicito junto a su esposa Xiomara, a su equipo de ejecutivo de América Latina, a todo el liderazgo, supervisores nacionales, a todo el liderazgo educativo y las redes representadas, por supuesto, las damas, Ministerio de Damas, Amigas por un Sueño. Es increíble lo que Dios está haciendo. Mire usted, uno tiene que salir a otras esferas para darse cuenta del aprecio que la Iglesia de Dios Internacional tiene por América Latina. Y sin exagerar, al Comité Ejecutivo Latinoamericano les digo, sin exagerar, ustedes están modelando el camino para la Iglesia de Dios a nivel global. África quiere hacer similar, Asia quiere aprender el camino, Europa quiere saber cómo lo están haciendo buena letra, sigan escribiendo con esa letra. Yo creo que este es el tiempo para América Latina y lo estamos haciendo muy bien. Denle un aplauso al Señor, se merecen esa celebración por los frutos que atraen al Señor. Bien, estoy consciente del tiempo, hermanos, y gracias al Señor que aquí en Argentina se demoran como 3 horas en servirle la comida a uno, así que no se preocupe que para cuando usted llegue ahí, recién estarán los servicios en su mesa. Ustedes se olvidaron argentino porque ya viven demasiado tiempo en la Florida, así que no saben ustedes lo que es la cultura argentina acá. Ahora que se preparen los brasileros, porque Argentina le ha puesto la barra bien alta a la celebración final, Otoniel. ¿Qué van a hacer los brasileros en el 2021 para celebrar los 10 años de Visión 2020 6R? Prepárense, brasileros, porque allá les caemos. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Bien, la pregunta no es ¿a dónde están los perdidos? La pregunta es ¿a dónde están los bautizados? ¿Sabe?
no es tan complicado encontrar a los perdidos. Nosotros podemos rápidamente dar una mirada y encontrar a los perdidos por doquier. Puedes ir cambiando un poco, no sé si te adelantaste las otras fotos al principio. Ahí está, los pueblos no alcanzados, ya vimos reportes. Niñez en riesgo, 400 millones de niños y niñas que si algo no les ocurre en los próximos 6 meses van a morir. Desplazamiento humano, este es el tiempo de los movimientos humanos en toda la tierra. Cada país está experimentando un desalojo de sus familias y el movimiento humano de un lado a otro es fenomenal. Sigue adelante. Los perdidos están también ahí entre los refugiados, uno de los fenómenos de la historia humana más increíble de esta época. Lamentablemente hay países que rechazan el ingreso de refugiados y hay países que no quieren asistir a los refugiados, pero ahí también están los perdidos, más de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Esclavos contemporáneos, algunos mencionaron esto esta semana, ya está llegando la cifra a 40 millones de esclavos, entre la mayoría de ellos hombres, mujeres y niños, pero siendo traficados para el placer del mundo. Violencia doméstica, agresión, maltrato, feminicidio, a la orden del día en América Latina, todavía uno de los flagelos más importantes. No podemos cerrar nuestros ojos o sufrir de ceguera institucional y no darnos cuenta de esto. Estoy totalmente de acuerdo en salir a la calle para defender los valores de familia, para defender obviamente la familia normal, la familia como la estableció Dios en Génesis 1 y 2. Pero también salgamos a la calle para defender a la mujer que está siendo asesinada en los pueblos latinoamericanos. También salgamos a la mujer, a las calles para defender los derechos de la mujer en la familia. La jerarquización y el problema del poder que tenemos los sistemas tradicionalmente, como lo hemos conocido en nuestra familia, también ha sido la cuna para el maltrato, para subyugar a la mujer y para desprestigiar a la mujer y marginar a la mujer. Yo creo que Jesucristo hizo la obra correcta, especialmente con la mujer cuando la redimió y la puso al nivel del hombre. Y tenemos que aprender a ser familia con los cónyuges, uno con el otro como compañero y compañeras, y los hijos creciendo en armonía. Tenemos que descubrir eso. Ahí también están los perdidos. Hermanos y hermanas, la pregunta no es a dónde están los perdidos. La pregunta es a dónde estamos nosotros, los bautizados de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia del bautismo en agua? Levantan su mano. Gloria a Dios. Creo que todos han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas? Amén. Una iglesia pentecostal, hemos sido doblemente bautizados. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Todos nosotros comenzamos con el bautismo. Oficialmente las personas son formalmente incorporadas a la comunidad cristiana después de ser bautizadas en agua. Y en su forma original la palabra bautismo significó sumergir. Y si estudiamos el Nuevo Testamento encontramos esta palabra usada en el ministerio y enseñanza de Jesús, y también a menudo la encontramos en las cartas de Pablo. Jesús habló del sufrimiento y de la muerte como un bautismo que tendría que soportar. Jesús les replicó: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Habló como si fuera a ir hacia el sufrimiento y a la muerte, como un bautismo que debería soportar, según Marcos 10:38. Él dijo que tenía que pasar por una inmersión y hasta que esto no ocurriera, su trabajo no sería completado, según Lucas 12:50, cuando dice: pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Así que al parecer desde el principio el bautismo fue asociado con la idea de bajar a la oscuridad del sufrimiento y muerte. La muerte de Jesús, probar un tanto de lo que Jesús tuvo que soportar. En Romanos 6:3 Pablo habla de ser bautizado en la muerte de Cristo. En la narrativa del bautismo de Jesús, Él bajó a las aguas del río de Jordán
Y mientras subía de las aguas, se rasgaron los cielos y el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo, en quien yo tengo contentamiento. Al leer esta historia inmediatamente podemos conectarla con otra historia que involucra el agua, el Espíritu y la palabra. Al principio de la creación, en el libro de Génesis capítulo 1, nos narra que había un caos total de aguas. Y sobre ese caos de aguas el Espíritu Santo se movía. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las caóticas aguas. Un gran viento del Espíritu soplaba sobre la superficie. Primero había caos y luego el viento del Espíritu Santo. Y desde las caóticas aguas surge el mundo, todo lo creado. Y Dios habla y dice: esto es bueno. Yo doy gracias al Señor porque jamás Dios le ha temido al movimiento de las aguas. Dios jamás le ha tenido miedo al caos. Es más, el Espíritu Santo por lo general está moviéndose sobre el caos. Así que en el comienzo de la vida cristiana es un nuevo comienzo del trabajo creativo de Dios. Y Dios no ha terminado con el proceso creativo. Sigue su trabajo en la vida de cada uno de los creyentes. Está haciendo algo maravilloso contigo y conmigo. Ten paciencia con tu hermano y con tu hermana. Dios todavía no termina su obra creativa. Estamos en construcción. Y así como Jesús surgió de las aguas, recibiendo el Espíritu y escuchando la voz del Padre, ocurre con el nuevo cristiano bautizado. Se escucha la voz de Dios diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y ese es el momento más importante en nuestra vida, cuando Dios declara nuestra identidad. Ser bautizado es recobrar la humanidad que Dios pensó desde el principio en Génesis 1 y 2. Jesús llega a la escena donde restaura la humanidad para que sea lo que debe ser, una nueva creación. Para hacer esto, Jesús tiene que bajar al caos de nuestro mundo humano. Tiene que bajar totalmente a nuestro nivel, a donde las cosas no tienen forma ni significado, para que la humanidad vuelva a nacer. Esto significa que si hacemos la pregunta: ¿dónde esperaríamos encontrar a los bautizados?, una respuesta sería: en el vecindario del caos. En otras palabras, tendríamos que esperar encontrar a los cristianos, su iglesia, cerca de esos lugares donde la humanidad está más en riesgo, donde la humanidad está más desordenada, desfigurada y necesitada. Juan 1:14 enfatiza que el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Otra traducción dice: el Verbo se hizo carne y se mudó a nuestro vecindario. ¿Dónde deben estar entonces? ¿Dónde deben estar? ¿O deben ser hallados los bautizados? Los cristianos deben ser hallados en el vecindario de Jesús. Y Jesús se encuentra en el vecindario de la confusión y sufrimiento, junto a aquellos en necesidad, entre los que más sufren. Si ser bautizados es ser dirigidos hacia donde está Jesús, entonces ser bautizados es ser dirigidos hacia el caos y hacia la humanidad necesitada que ha olvidado su propio destino. El bautismo significa estar con Jesús en las profundidades de las necesidades humanas, en medio de la oscuridad y del caos. Pero el bautismo también significa estar en las profundidades del amor de Dios, en las profundidades donde el Espíritu de Dios está recreando y refrescando la vida humana. A los bautizados también se les abrió el cielo en Hechos 2 y se desplomó todo el poder, la fuerza del viento de Dios sobre ellos. Y Dios usó la voz de Pedro para decir: nosotros no estamos borrachos. Entonces somos dos veces bautizados, en las profundas aguas y en las llamas del Espíritu. Ser bautizado no es un estado de separación y alejamiento de todas las otras personas. El bautismo no es para separarnos de los seres humanos. Más bien el bautismo es escalar a un nivel superior de compasión, solidaridad con otras personas, ser afectados, incluso contaminados por el caos y el dolor de la humanidad. Es una profunda paradoja. Yo nunca entendí, incluso cuando me convertí al Señor temprano en mi juventud, cuando la primera instrucción que me dieron fue: tienes que separarte de tu familia, de tus familiares no cristianos, de tus amigos no cristianos. Esta es tu nueva familia. Se rompe con todos los vínculos que tenías antes. Estos son tus nuevos vínculos. Hemos hecho una y otra vez esta práctica que nos ha separado realmente de las tremendas posibilidades de llegar con las buenas nuevas de salvación a la gente que más lo necesita.
El bautismo en agua es una ceremonia donde somos lavados, limpiados y recreados. Y el bautismo en el Espíritu es una experiencia donde somos empoderados. Es una ceremonia y una experiencia donde somos empujados al medio de la situación humana, a la frontera del reino de Dios y del reino que Satanás piensa que le pertenece. En otras palabras, no puedes bajar a las aguas del Jordán sin levantar y arrastrar contigo algo de barro. Cuando somos lavados por las aguas, algo extraordinario ocurre con nosotros. Pero cuando somos llevados a donde Jesús está en el bautismo, bajamos nuestras defensas para llegar hasta donde Él está, en la profunda oscuridad, en la condición más humana como es conocida. En esas aguas nos encontramos no solo con nuestro pecado y con nuestro quebranto, nos encontramos también con los pecados del pueblo. Y una cosa hermosa del bautismo, y todos nosotros tenemos memoria de nuestro bautismo personal. A mí me bautizaron en un río porque en el bautisterio no cabía. Es más, mi tío me dijo: no podemos bautizarte en el bautisterio, te voy a descabezar. Yo no sé, me llevó a un río y ahí tuvo que caminar varios pasos hasta sumergirme. Pero cuando uno está en ese proceso de bautismo, se pasa todo el rollo de todos los pecados que uno pudo haber cometido. Es como una cosa que vive uno en segundos. Pero cuando uno es sumergido ahí en las aguas, uno se da cuenta ahí que no están solamente los pecados de uno ahí, sino se cruzan todos los pecados de todas las personas que han estado bajo las aguas. Es que mi pecado no es mayor que el tuyo, tu pecado no es menor que el mío. Cuando estamos bajo las aguas, todos nuestros pecados son iguales. No podemos distinguir a un pecador de otro pecador. Todos necesitamos el arrepentimiento. Todos necesitamos ser lavados por la sangre del Cordero. Todos y todas somos iguales debajo de las aguas. ¡Wow! Hoy en día hemos hecho estructuras de pecadores y hay pecadores más pecadores que otros. Hoy en día hay pecadores que no los aceptamos, que entren a nuestras congregaciones. Les prohibimos que se vinculen con nuestros hijos. No queremos verlo ni a la distancia. En nuestras iglesias ya no se huele a pecado. En nuestras iglesias ya uno no huele a licor o a cigarro o a marihuana, porque nos hemos domesticado. Solamente nos aguantamos nosotros mismos. No quiero empezar a predicar porque si ahí sí vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Voy a seguir con una postura más de Carlos Canizales, de teólogo, así, de lectura. Wow. Pero esas aguas nos encontraron no solo con nuestros pecados. Tenemos que visitar nuestro bautisterio otra vez. Mi papá, que tiene 85 años, todavía pastorea. Él encontró una mejor forma de bautizar. Dice: ya, hijo, no estoy bautizando para atrás, estoy bautizando para adelante. Porque quiso economizar y tiene un bautisterio chiquitito. Entonces la gente puede, todas las personas, no importa su tamaño, se pueden arrodillar y lo bautiza para adelante. En realidad, como nos entierran no tiene tanto valor. Para abajo, para arriba, para el lado. Pero cuando surgimos de las aguas del bautismo de Jesús, escuchamos lo que Él escuchó. Este es mi hijo, esta es mi hija, este es el que tiene el derecho de llamarme Padre. Gálatas 4:6, ustedes ya no son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Y cualquier persona, hombre, mujer, no importa lo pecador, si baja a las aguas bautismales, cuando surja de ella, se abrirán los cielos, bajará el Espíritu y se escuchará la voz de Dios que dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Estamos en medio de dos cosas que parecen contradictorias. Estamos en medio del corazón de Dios, el gozo pleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en medio de un mundo con desafíos, sufrimientos, pecado y dolor. Y debido a que Jesús ha decidido pararse en medio de esas dos realidades, es ahí donde nosotros debemos estar. Y a donde yo esté, allí también estará mi siervo, dice Juan 12:26. Uno de los grandes privilegios en 20 años como misioneros, pastores y educadores en América Latina fue ir a lugares donde la gente vive en una peligrosa proximidad a los barrios de Jesús. Qué lindo ha sido saludar a muchos de ustedes. A otros no he tenido la oportunidad todavía de darles un abrazo, pero la posición que tú ostentas hoy, Otoniel, me permitió
viajar desde México hasta Argentina y hacer muchos amigos y conocer el ministerio de la mayoría de ustedes. Oh, qué peligrosa proximidad a los barrios de Jesús. Nuestras villas miserias, asentamientos humanos, barrios periféricos, es ahí donde están ancladas la mayoría de nuestras iglesias. Sabemos del martirio de pastores y pastoras que han sido ultimados por la corrupción organizada, solo por cumplir su deber de ser testigos y portadores de las nuevas buenas del Evangelio. Hay cristianos en otras partes del mundo donde todos los días se enfrentan al peligro de la muerte. El martirio es una realidad palpante. En los últimos años, más cristianos han sido martirizados que en ningún otro periodo de la historia del cristianismo. Hermanos y hermanas, estos hermanos y hermanas se han acercado peligrosamente al vecindario de Jesús y al centro del movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu se mueve sobre las aguas caóticas. Si esa mujer está agachada, como lo describía la hermana en la mañana, tal vez es porque el Espíritu no está ahí, dentro de esa iglesia. Yo creo que no hemos quedado demasiado tiempo en el aposento alto. El aposento alto no es un lugar para quedarse ahí. Esa era la intención de algunos discípulos cuando estaban en el monte donde Jesucristo se transfiguró y quería hacer una carpita ahí y quedarse para siempre allá. Pero no, Señor, cuando tú ves la gloria del Señor y experimentas el poder del bautismo del Espíritu, no es para quedarte en la cima, es para bajar al valle de la oscuridad, del sufrimiento, del quebranto, de la soledad. Los bautizados latinoamericanos entienden muy bien lo que es vivir en los vecindarios de Jesús, lugares de gran peligro y miedo. Ustedes entienden muy bien lo que significa el compromiso de la vida cristiana, donde el bautismo es una señal. Qué importante es que los 500 años de la Reforma Protestante no celebramos solo que la palabra volvió al pueblo de Dios, sino que también se debe celebrar lo que Francisco decía esta mañana, que el sacerdocio de todos los bautizados, el ministerio, volvió a las manos de los creyentes. Todavía no experimentamos esto en plenitud, Francisco. El espíritu clericalista y parroquialista ha frenado el avance de la iglesia, Otoniel. Si algo tiene estancada nuestra iglesia, si algo la tiene frenada, si algo la tiene a un ritmo lento, es porque nosotros estamos controlando demasiado los procesos de las estructuras. Incluso controlamos la ciudad. A veces nosotros hablamos de la corrupción organizada y de que, mira, estos ladrones cómo tienen sus cuadras divididas. Mira, estos tipos vendedores de droga no permiten que esta banda vaya para acá, que esta ganga vaya para acá. Mira, las maras acá, allá, están totalmente sectorizadas. Nosotros, querido Juan Manuel, hacemos exactamente lo mismo. Este es mi territorio, esta es mi parroquia. Nadie planta una iglesia cerca de mi iglesia. Este es mi territorio. Es mi parroquia. A pesar de que su iglesia tenga 50 personas por 40 años, y a pesar que en su cuadra, porque hay edificios, viven 10,000 personas, no permiten que nadie más se acerque para dar testimonio de Jesucristo. Oh, el clericalismo y el clericalismo ha frenado el avance de la iglesia. Debemos rescatar la función de profeta, sacerdote y rey de todos los bautizados de Jesús. La vida del bautizado es una vida de profecía, de sacerdocio y de realeza. Las tres características distinguieron el ministerio de Jesús. Fueron la de profeta, sacerdote y rey. Hemos sido bautizados para ser profetas y como profetas llamamos al pueblo de Dios a su identidad esencial. Los profetas actúan y hablan buscando la integridad de la comunidad. Isaías, Jeremías, Amós, Oseas constantemente le estaban diciendo al pueblo, haciéndole las preguntas de rigor: ¿no te acuerdas quién eres? ¿No te recuerdas para qué Dios te ha llamado? ¿Te has olvidado por completo de la razón de estar aquí? Nosotros no vinimos a esta tierra para comprarnos la casa más grande o una camioneta más grande o los pollos más baratos. Es como que a veces se nos pasa la vida solamente haciendo cuestiones que no son significativas, que no son trascendentales. Oh, qué importante fue el llamado de anoche, que nos convoca y nos dice que nuestras vidas son vidas con propósito.
Estamos aquí con un propósito divino. Tenemos que hacer las preguntas de rigor. ¿Te has olvidado por completo de la razón de estar aquí? Como profeta debemos estar siempre conscientes de la presencia fiel de Dios todo el tiempo y de la realidad contextual aguda que nos rodea, pero sobre todo desafiando a la comunidad para que sea el pueblo de Dios. Tenemos que desafiar a nuestra comunidad para que sea el pueblo de Dios. Entonces, como bautizados debemos reflejar el rol profético de Jesús. Debemos hacer las preguntas de rigor. Debemos preguntar a los bautizados, a toda la iglesia en forma reiterada: ¿te has olvidado para qué estás aquí? Tenemos que preguntarnos unos a otros: ¿qué ves? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué responsabilidad te estás asumiendo? Como profeta debemos ayudarnos unos a otros a volver a las cuestiones esenciales, de regreso al bautismo, de regreso a la palabra de Dios, de regreso a la mesa del Señor, de regreso a la oración, de regreso al aposento alto. Necesitamos profetizarnos unos a otros para recordarnos que somos los redimidos del Señor, los bautizados, los santificados, los empoderados por el Espíritu, los amados de Dios, que tenemos una responsabilidad misional con Dios. El supervisor general Timmy Hill suele decir que Dios no nos dio el Espíritu Santo para nuestro disfrute, nos dio el Espíritu para emplearnos en su misión. Y a mí me gusta decir que el bautismo no es un ticket para ir al cielo, sino un empoderamiento para ir al mundo. Hemos sido bautizados para ser sacerdotes. Debemos recordar que el Antiguo Testamento eran los que interpretaban a Dios y a la humanidad, los que construían puentes entre Dios y el pueblo cuando esta relación se había quebrajado. El que ofrecía sacrificio a Dios para recrear una relación más profunda con Dios era el sacerdote. Como los bautizados de hoy, atraídos al sacerdocio de Jesús, somos llamados a establecer relaciones entre Dios y el mundo por medio de la gracia de Cristo y el poder del Espíritu. Hermanos y hermanas, como bautizados estamos en el negocio de construir puentes, no murallas. Nos hemos convertido en expertos constructores de murallas. ¿Cómo nos gusta hacer complicada la tarea? ¿Cómo nos gusta complicar los sistemas y las estructuras del ministerio? Pero Dios nos sumergió para ser creadores de puentes. Debemos reconocer las situaciones donde hay rupturas. Debemos reconocer las situaciones donde hay heridas, daños, pecado, desorden, para confrontarlas con el poder de Dios y construir algo nuevo. En ocasiones padecemos de una ceguera institucional que no nos permite ver el quebranto, las necesidades más profundas, los retos que a gritos se pronuncian en las calles y en las esquinas, en los hogares, en las escuelas, en las cárceles, en los hospitales. Hoy más que nunca debemos ver a los más vulnerables, de la tierra, al extranjero inmigrante, a la mujer maltratada, violentada y marginada, y a los niños y niñas en riesgo. Esta ceguera misional no nos permite conectar la necesidad con una estrategia misional que haga una diferencia. Hermanos, nosotros somos fuertes en la adoración. Gracias, Noemí, por la excelente cátedra que nos has dado sobre la adoración. Pero me da la impresión que los pentecostales estamos pasando demasiado tiempo adorando dentro de las cuatro paredes de la iglesia y poco tiempo adorando afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y el problema, querida Doris, que nos cuesta celebrar hoy día es porque pasamos mucho tiempo adentro. No hay nada que celebrar. Adentro ya no hay nada más que celebrar. No hay una batalla que hemos ganado. Y como no vamos afuera, no nos confrontamos con las necesidades más profundas de nuestra sociedad. Y cuando uno no se confronta con las necesidades más profundas de la sociedad, tampoco generamos ninguna visión. Una visión de futuro, de esperanza, de mañana, para hacer la diferencia. Wow. Esta ceguera misional no nos permite conectar la necesidad con una estrategia. Y tenemos un serio problema en la iglesia nuestra en desarrollar estrategias que logren objetivos puntuales. Gloria a Dios por América Latina, que está modelando en este renglón.
Nosotros los bautizados somos los responsables de conectar a la gente con Dios. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Estamos esperando a otro? ¿Estamos esperando a que las piedras hablen? Es tiempo de sacar otra vez el evangelismo y la adoración a la calle, a las esquinas, a las plazas y rincones más necesitados de la población. Es tiempo de adorar a Jesús en su vecindario, para hacer discípulos en todos los pueblos, en todos los rincones, en todas las ciudades. Necesitamos más puntos de entrada, mayores y mejores accesos al reino de Dios. El camino de la fe será angosto, pero las puertas deben ser anchas. A veces ponemos a dos ujieres con cara de policía, con los ofrenderos que son los palos que se los cuelgan acá, y no dejan entrar a nadie si tienen algún aspecto sospechoso. En los Estados Unidos es peor, porque tenemos gente armada con pistola, hermano. Si yo soy un ladrón y veo que el fuera de la iglesia anda con una metralleta o con pistola, ni loco me meto. ¿Cómo hemos cambiado las cosas? Pero necesitamos más puntos de entradas. Los medios sociales, la radio, la televisión, los grupos pequeños, células, cultos de hogares. Por favor, ya dejemos de molestar con las células, con los grupos de células. Hermano, cambie de canal y haga grupos pequeños. Abra puertas del cielo. Abra una reunión de oración en el café. Que se le ocurra novedades, formas nuevas de hacer un punto de conexión. Mire, a veces criticamos a los pentecostales, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Hay una rama de la Iglesia Pentecostal de Chile que tiene en Chile solamente 80.000 puntos de predicación. 80.000. Con razón que en un día se pueden convertir 80.000 personas en un día, porque hay accesos. Hermanos y hermanas, tenemos que aumentar los accesos. Lo hacemos muy complicado para encontrar nuestras iglesias. Ni el navegador la encuentra, ni el mejor mapa la encuentra. Hay gente que no va a encontrar nunca nuestros templos. Y queremos que la gente se salve. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que llevar el evangelio donde siempre tuvo que estar el evangelio, en la calle, la adoración en la calle. Seamos cristianos callejeros, por amor de Dios. Seamos cristianos callejeros. Tenemos que acelerar el aumento de nuevos discípulos de alto impacto. No podemos producir los que se gradúan solamente en nuestro seminario. Hermano, tenemos que cambiar la estrategia. Hoy en América Latina necesitamos por lo menos 20.000 pastores para atender a los casi 2 millones de asistentes que tenemos en nuestras iglesias. Pero tenemos unos 10.000 pastores nomás, 7.000 con credencial y algunos sin credencial, eso son él. Pero necesitamos 20.000 pastores para movilizar a casi 2 millones de creyentes. Para que estos 2 millones de bautizados toquen la vida de por lo menos 50 millones de personas con el evangelio de gracia, perdón y amor de Jesús en los próximos 2 años. ¿Está loco? 50 millones de personas. No estoy loco, hermano. Solamente conectando a 2 personas por mes. En un año son 24. En 2 años son 50. Multiplicado por 2 millones. 48 millones. De personas podrían ser impactadas solamente con los bautizados y bautizadas de la iglesia de Dios en América Latina. Y para celebrar el 2021 podríamos hablar de 100 millones de personas si movilizamos a nuestros bautizados, porque movilizando solamente a los pastores no llegamos ni a la esquina. Con todo el respeto, hermano, aquí todos tenemos credenciales, pero somos muy pocos. Por eso es que este varón quiere vender 100.000 Biblias en México y 1 millón de Biblias allá y 1 millón de Biblias acá. Acceso, nuevos accesos. Solamente con la movilización ministerial de ministros con credenciales de Cleveland, Tennessee, no la vamos a hacer. Si queremos terminar la tarea del Señor, tenemos que movilizar a los laicos. O tenemos que tocar la vida, las pasiones, los talentos, las habilidades, los dones espirituales. Tenemos que mover a nuestras iglesias locales y sacarlas a la calle. Gracias, hermano. Pero fue un buen soplo. Tengo que ir redondeando ya porque esto ya me dio el 0, hermano. Y como chileno que ya no vamos al mundial, esto 0-0 me afecta.
Yo estaba contento cuando goleamos a México 7-0 y recuerdo que calladitos los mexicanos, porque me tocó ir un día después de la gran ganada y la gran perdida. Y todos los pastores mexicanos estaban deprimidos, hermano. Y claro, no los culpo. Ahora yo estoy deprimido, pero nadie hablaba de fútbol. La victoria había sido el día anterior. A mí apenas me dejó entrar el policía a México, andaba con mi pasaporte chileno. Y Julio, que es el supervisor nacional, no decía nada. Pero ya sintió un profundo sentido de culpa cuando me presentó. Y le dice a los pastores, hermanos, bueno, el pastor Ramírez es chileno, hermano. Y ayer nos dieron la goleada. Así que como él tocó el tema y ya tomé el micrófono yo, me aproveché. Y dije, ya el mundo se relajó, ahora podemos celebrar. Y le digo, sí, hermano, vamos a dar 7 glorias a Dios. Y se acabó, hermano. Ya el resto de la semana lo pasamos chévere, lo pasamos todo bien. Hemos sido bautizados para ser reyes. Los reyes en el Antiguo Testamento eran los que hablaban a Dios en favor de las personas. El mismo rey tenía un rol de sacerdote. La diferencia con este rey era que tenía autoridad tenía autoridad y la libertad de mejorar las leyes y el proceso judicial de su sociedad. Leemos en Jeremías la definición de lo que significa ser rey: aquel que defendía la causa del pobre y del necesitado. El bautizado busca la reconciliación, repara relaciones quebrantadas. Es una vida que persigue la justicia y la libertad. Nuestra iglesia debe hacerse experta en ver las situaciones de quebranto y destrucción, de daño, de desorden, para llevarles el amor, el poder transformador, creativo de Dios. Los bautizados debemos ser encontrados en el vecindario de Jesús, donde la confusión y el sufrimiento humano se manifiesta con claridad, porque somos luz y sal. Si queremos encontrarnos con la gloria del Hijo, debemos salir de las 4 paredes que nos encierran e ir donde Él está para hacer el trabajo que Él quiere que hagamos. Dios le dijo a Jeremías: baja a la casa del alfarero, al mercado del pueblo, a donde ocurren las cosas de todos los días. Ahí hablaré contigo. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que seguir a Jesús a donde Jesús va. Tenemos que estar con Jesús donde Jesús está. Yo tengo mis dudas si Jesús pasa mucho tiempo en el templo. Es que está muy ocupado. La razón de que muchos de nuestros templos están vacíos es porque nosotros estamos adentro y los inconversos están afuera. Yo recuerdo a Richard, que cuando estábamos ahí en Capilla del Valle, y empezó a crecer la iglesia, los pastores de Ecuador, algunos espero que no estén aquí porque los voy a criticar, pero decían: Capilla del Valle crece porque está creciendo con puros pecadores. La mayoría de la gente que va a estar llena de pecadores. Así cualquiera crece. Hermano, yo lo desafío a usted: crezca una iglesia con pecadores, porque por los pecadores Jesús murió en la cruz del Calvario. A ellos vino. Llena tus templos con pecadores. Hablamos mucho de discipulado, pero estamos discipulando a las mismas personas por 50 años adoctrinadas, se saben de memoria las clases. Las mismas personas súper recontra calificadas, hermano. Y hoy día en la empresa de hoy, a la gente calificada no le dan empleo, sobrecalificada no le dan empleo. Le dicen a usted: no, usted está sobrecalificado. ¡Wow! Yo no sabía que uno podía estar sobrecalificado. No, usted está sobrecalificado, no le podemos dar este trabajito, porque este trabajito, el salario que es más o menos nomás. Usted tiene más formación de lo que este trabajito representa para usted. Está sobrecalificado, no tiene trabajo. Hermano, tenemos un montón de miembros, hombres y mujeres, sobrecalificados en nuestras iglesias, sufriendo de espectactoritis. Los tenemos enfermos totalmente enfermos. Si tuviera el doctor que habló en la mañana, los mandaba todo a la clínica, a emergencia, a hacer una intervención quirúrgica ya. Muchos de nuestros pastores nos hemos convertido en buenos capellanes de iglesia. Cuidamos los mismos miembritos que los querían mejor todavía. 70 miembros por 50 años en todas sus etapas. Los agarramos chiquititos, pues por la adolescencia. Los bautizamos, los casamos.
estamos con ellos, estamos contentos en esa etapa que pagan diezmo, después se envejecen, de segunda edad, tercera edad, ahora se habla de la cuarta edad y la quinta edad, no se mueren nunca, hermano. Estamos haciendo trabajo de capellán por años y décadas. Y yo no digo que eso está malo, creo que está bien, pero llegó la hora de movilizar a la iglesia hacia afuera. Debemos desparramarnos más y reunirnos menos. Porque para inventar reuniones somos buenos. Para mí y para Fernanda es una de las frustraciones más grandes, como lo es para Carlos Morán y otros que vivimos en un pueblo pequeño. Por el momento estamos lejos de las grandes ciudades. Qué sufrimiento más grande que tienen concentradas a los necesitados de la tierra. Por eso yo celebro con el doctor Griffiths y Probst, donde levantan en el mapa las megaciudades del mundo, donde están concentradas la oscuridad, el quebranto, el pecado, la soledad, con el fin de movilizarnos a la iglesia para ir y ser luz a estas ciudades. Qué tremendo el testimonio del pastor Juan Claros de Honduras, que transforma todo un pueblo con 80 ministerios realizados desde su iglesia local hacia la comunidad. 80 diferentes ministerios. Tuve el placer de estar en Arca y el pastor Claro empezó a hablar, ¿te acuerdas? Y empezó a decir los ministerios que tiene su iglesia local. No acababa más. La gente ya le quería tocar la campanita, que lo querían sacar a la rastra, porque el hermano tenía un ministerio, otro ministerio, otro ministerio, otro ministerio. Y es verdad, no estaba especulando. Todos esos ministerios sí existen, corroborados por el supervisor nacional y por el superintendente. El hombre transformó toda la ciudad, hermanos, de una ciudad que nada daba un dólar por ella, llena de corrupción organizada, llena de droga, de prostitución. Ahora dice que esa ciudad es el cielo. Y el pastor Claro me dice: y pastor, ¿sabe que estoy teniendo problemas para encontrar pecadores en esta ciudad? Ese problema me gustaría tenerlo a mí. Yo soy una ciudad donde no hay pecadores, o son pecadores disfrazados. Creo que más va por ahí la cosa, porque son pecadores con pistola. O sea, son santos con pistola. Eso a mí es una contradicción interna. Menos mal que no están mis líderes escuchándome, porque sería un problema. Pero me dice el pastor Claro: pero bueno, ya no tengo más pecadores en la ciudad, así que mandé 600 miembros a Estados Unidos. ¿Qué? Sí, 600 miembros. Tiene 600 miembros en su iglesia, Carlos, en Estados Unidos. Y con papel o sin papeles, le digo: hermano, eso es irrelevante. Fueron a establecer el reino de Dios allá con los gringos. Qué valentía la del pastor Roberto Aldana de Guatemala, que insiste en ir a encontrarse con Jesús y abandonar su casa y su salud para alcanzar una ciudad más para su reino. Es hora de mover las aguas con más fuerza. Llegó la hora del espíritu creativo de Dios. El caos, pecado y confusión están en su expresión máxima. Hoy el espíritu de Dios se mueve de allá para acá. No es tiempo de reclamarle a las naciones y a los gobiernos por qué tenemos tantos pecadores. Hermano, vamos a tener pecadores, y están naciendo todos los días pecadores, que moviendo a toda la iglesia como que nunca los podemos alcanzar. Nuestra tarea es movilizar a los laicos para tocar la vida de los pecadores. Nuestra tarea no es hacernos la pregunta por qué hay tanto pecado. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Démosle gracias al Señor, que nos moviliza como una iglesia santa para llevar la luz y la sal, como la sal y la pimienta, a todos los pueblos del mundo. Amén. No reclamemos tanto por el pecado, hermano. O sea, claro, no para que nosotros lo practiquemos, pero acostumbrémonos a relacionarnos con gente pecadora, porque si no, no vamos a terminar la tarea que el Señor nos está encomendando. Wow. La iglesia, los bautizados deben moverse por donde el Espíritu se está moviendo, sobre el caos, sobre la maldad, sobre el terrorismo, sobre el pecado, sobre la violencia, sobre la injusticia. Debemos movernos de aquí para allá, de allá para acá. Nada debe detener el movimiento de la iglesia. Me da la impresión que el Espíritu Santo está ahí sobre el caos, esperando. ¿Y la iglesia dónde? ¿Dónde está mi iglesia? Y hablará el Espíritu Santo con el Padre y dice: oye, yo ya estoy haciendo mi tarea, he hecho mi función, he hecho mi tarea, pero ¿dónde está el pueblo tuyo, el pueblo de Dios, al que yo bauticé también en el Espíritu, doblemente bautizado? ¿Dónde está? Porque yo tengo la cosa, el caos está controlado, pero necesita la iglesia que venga a hacer lo que le corresponde a la iglesia, porque hay una tarea, hermano, que nos corresponde a nosotros, que Dios no va a hacer. Como decía la pastora ayer: aló, Dios no va a hacer lo que tú
estás llamado para hacer. Porque Dios es especialista en comenzar a hacer cuando nosotros ya tocamos techo. Dios comienza su actividad cuando nosotros hacemos todo lo que podemos hacer. Cuando tocamos techo ya humanamente no podemos hacer nada más. Ahí empieza la actividad divina. ¿Usted cree que el Señor va a ir a hacer las cosas rudimentarias a usted? Señor, necesito una ducha bien calentita hoy día. ¿Me puedes bañar tú, Padre? Si mi hijo de 27 años me llega a pedir eso, hermano, lo saco a patadas, hermano. Hay ciertas cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Y Él está preparado para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y está listo para hacerlo, pero nunca puede iniciar, nunca puede arrancar, porque nosotros no terminamos de hacer lo que Él tiene que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso me gusta Jesús cuando dijo, he terminado todo lo que me mandaste a mí hacer. Se finí, se acabó, se terminó. Ahora todo está en tus manos. Wow. Mientras más agitación de las caóticas aguas, más se mueve el Espíritu y la palabra. Y hoy debemos encontrar a Jesús en el sediento, en el que tiene hambre, en el que está preso, en el enfermo, en el quebrantado. Yo necesito la musiquita ahora, no para que termine, pero para la ambientación. ¿Dónde está la musiquita? Cada uno tiene sus motivaciones. Un hermano encontró la música fea, otro mala. A mí, yo quiero música. ¿Dónde está la música? Que eso ayuda a predicar un poco, hermanos. La iglesia debe saber moverse con el Espíritu. La iglesia debe saber moverse con el Espíritu. El Espíritu ya está allá, en medio del desorden de los pueblos de la tierra. Está esperando a su iglesia. Llegó la hora de desparramarnos, llegó la hora de esparcirnos, llegó la hora de salir a salar la tierra. Y este es el tiempo del Espíritu Santo que se mueve de aquí para allá en un mundo caótico. La tierra misma está clamando por la redención. Nunca habíamos tenido tantos huracanes uno detrás del otro, hermano. Uno se despista de uno y ya está en el otro. Uno quiere ayudar al otro y ya viene el otro. Y después el terremoto y después una matanza y después el fuego. Es que hoy día, hermanos, hay que ser bomberos nomás. Los líderes de hoy, Eli, tenemos que ser enseñados para ser líderes en tiempos de guerra. Porque tenemos demasiados líderes cristianos que son buenos líderes en tiempo de paz. Usted ha visto a los soldados en tiempo de paz. Todo el mundo lustrando las botitas, y el capitán se enoja porque no lustró la escopeta y el fusil, porque escopeta no se usa. Yo no hice el servicio militar, hermano. Pero el general en tiempo de paz tiene ciertas características que le da importancia a lo que no es importante. Y ahora los pastores, hermano, todos corbatados. Ahora nos vestimos de blanco, todo blanco y las medias de varios colores. Tenemos todo un vestuario eclesiástico ahora que hemos venido desarrollando con el tiempo, que es impresionante, hermano. Es más, no queremos que nadie nos toque porque nos pueden manchar. Y nos desaparecemos. Le hemos inventado una zona ahí donde llegan los predicadores, dicen para orar, pero no, hay galletas, hay queque, hay sandía, hay todo, cafecito rico, Coca-Cola de dieta. Y luego salen disparados de ese lugar, especialmente reservado para ellos, para que nadie los moleste, al altar, hacen lo que tienen que hacer y después desaparecen por arte de magia, como que el Señor se lo lleva. No quieren ni siquiera ministrar a la gente. Ya los predicadores modernos no quieren hacer el llamado al altar porque es mucho rollo estar orando por la gente así. Es muy peligroso, alguien puede ser un arma. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. También nos dio la llave del reino, toda autoridad y todo poder. Jesús le dijo en Mateo 9:13: vayan y aprendan lo que significa. Hoy diríamos, vengan a la cumbre de Latinoamérica para aprender lo que significa, porque no he venido a llamar a los justos o religiosos al arrepentimiento, sino a los pecadores. ¡Vamos por los pecadores! Debe ser nuestra insignia. No es tiempo de estar ausente del mundo. El mundo está como está porque los bautizados
nos encerramos en 4 paredes. Demasiadas iglesias entreteniendo a sus gentes dentro de sus 4 paredes, mientras los gigantes de la violencia, el tráfico humano y la pobreza andan sueltos haciendo lo suyo. Allá ando los Goliat, deme un hombre, y yo diría una mujer que pelee conmigo. Calladitos nosotros. Los David no aparecen ni en pantalla. Demasiado juguete electrónico en nuestros templos. Es más, ahora cerramos con llave, con candado, con reja, y no sabemos cómo proteger todas las cuestiones, los juguetes electrónicos que tenemos en los templos. Y queremos probar radares, a ver si entra alguien sospechoso, porque vemos a la gente mirando mucho el equipo. Ya, ese le está echando el ojo al equipo, vigílenlo. La iglesia no es una colección de gente perfecta, sino somos los bautizados seguidores de Jesús que avanzamos con una misión de salvación. La iglesia no es un club social, sino los bautizados seguidores de Jesús para llevar a Cristo al mundo en el poder del Espíritu. El templo no es un kiosco, un almacén donde compramos lo que queremos, sino un lugar de reunión para ver la gloria de Dios y salir a cambiar el mundo. Sanar a los heridos es vital para la iglesia, pero no podemos solo convertirnos en un hospital. Debemos cuanto antes salir al mundo, al vecindario de Jesús, a terminar la tarea de Cristo y su reino. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los bautizados de Jesús? ¿Dónde están los bautizados? Y tenemos que contestar con propiedad: en el vecindario de Jesús. Así que cuando yo pregunto, ¿dónde están los bautizados? Los doblemente bautizados, ustedes dicen, un poquito flaco, a ver, ¿dónde están los bautizados? Con esa energía no llegamos ni a la esquina todavía, hermano. Yo diría, ¿dónde estamos los bautizados y bautizadas doblemente bautizados? Así que esto, hermano, es en serio. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que ir hacia la muerte. Tenemos que irnos a los barrios más arriesgados. Vamos a tener que avanzar con la agenda del Espíritu. Y sí podemos morir, porque se nos están muriendo los pastores en Centroamérica, en varios países. Y no muerte natural, no porque comieron mucho azúcar. Bueno, también de eso, pero se nos están muriendo a balazo y a cuchillazo. Es que le estamos haciendo la guerra, hermano, a la mafia. Le estamos quitando los clientes, a la obra del diablo. Me gustaría que te ponga de pie un momento. Disculpen el retraso, obispos y director de área. No voy a hacer un llamado al altar porque sé que tenemos que ir a almorzar, pero levante sus brazos y haga un altar ahí donde usted está y dígale al Señor: Señor, creo que estoy entendiendo lo que me está diciendo. Sea honesto con Él. Creo que estoy entendiendo lo que me está diciendo. No podemos seguir con el mismo cuento, Señor. Ha sido bonita la experiencia. Todos nosotros nos gusta el sistema y nos gusta cómo hacemos las cosas y cómo hemos sido iglesia. Pero llegó el tiempo, hermano, de una disrupción radical. Una disrupción radical. Donde los jóvenes se levanten. ¿Y quiénes son los nuevos misioneros de la época? Donde las mujeres se sientan totalmente autorizadas, respaldadas con todo el aval que le pueda dar la organización para ir a los lugares más peligrosos de la tierra. Incluso sin el aval, 60% decíamos de las misioneras son mujeres. Misioneros son mujeres. Levanta tus dos brazos y dile: Señor, yo no sé lo que me está diciendo, pero lo que entiendo es que tengo que aproximarme al caos. Tengo que aproximarme al quebranto. Tengo que aproximarme al dolor. Tengo que aproximarme al desorden. Tengo que aproximarme a lo deforme. Tengo que aproximarme a lo que no funciona. Tengo
tengo que aproximarme, Señor, a la crisis. Ayúdanos, Señor, como individuos y como cuerpo, a aproximarnos al barrio tuyo, donde tú ya llegaste, donde tu espíritu está en movimiento, donde debe llegar la iglesia con premura, para que algo extraordinario ocurra, para poder bajar a estas personas a las profundas aguas bautismales, y para que cuando las levantemos se abran los cielos y baje el Espíritu de Dios y se escuche la voz de Dios Padre diciendo: esta es mi nueva creación, este es mi hijo, esta es mi hija. Aleluya, gloria al Cordero de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos los bautizados, los doblemente bautizados, y estamos dispuestos a tomar el desafío. No se muevan, ya nos vamos. Voy a pedirle perdón, disculpas al pastor Freddy y al doctor Jubes. Son las 1:30, tenemos una reunión a las 2:30 con el comité ejecutivo. Quiero que me entiendan, no estoy haciendo diferencia, pero quiero ser responsable. Tenemos que ir a almorzar y después salir a todos los invitados especiales, obispos que vinieron con nosotros. Si no recibieron su invitación, ustedes preséntense. Nuestros invitados especiales distinguidos, allá se les va a dar entrada, si no pudieron recibir la invitación personalmente. Y a los que sobraron 60, 30, la hermana Leti los estaba repartiendo para que no quedara nadie sin ir. Me da mucha pena con el obispo Freddy Jiménez de Bolivia y con el doctor Yumex, pero yo me hago responsable de cualquier cosa del Señor, no sobre ustedes sino sobre mí. Yo soy el líder ahorita, y perdónenme ante Dios y ante el pueblo. Perdónenme, obispo, y perdónenme, doctor. Ellos son los que vinieron a ayunar antes de que esta reunión se llevara a cabo. Dios habló a ellos para que vinieran a ayunar. Estuvimos con ellos, ellos ayunaron con un grupo para que estuviéramos celebrando al Señor. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la vida del obispo Freddy y del doctor Yunes y el equipo, por Bolivia y Argentina? No se den por vencidos, todavía hay espacio para ponerlos a orar. Solo les pido el espacio de hoy. Vamos a darle su espacio para interceder. La foto también queda suspendida, pero más tarde podemos hacerlo en la noche. Ponga sus manos al cielo. Yo soy doblemente bautizado, Señor. Y aquí estoy. Estoy dispuesto, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, a obedecerte en todo lo que tú digas. Aquí está la iglesia de Dios en Latinoamérica, Señor.